Asma se define como una enfermedad crónica, frecuente, potencialmente grave, que provoca síntomas respiratorios, limitación de la actividad física y que puede o no presentar exacerbaciones que pueden ser llamadas también como crisis o ataques asmáticos. Esta afecta de 1 al 18% de la población y en ocasiones requiere de asistencia médica urgente, ya que pueden ser mortales las crisis. Los síntomas principales son sibilancias, son bien característicos. Estos son sibilancias, dificultad respiratoria, que puede variar en su intensidad, la característica de opresión torácica, sensación de falta de aire y tos. La presentación de estos síntomas va a variar a lo largo del tiempo en cuanto a su presencia, su frecuencia y su intensidad. Y lo que nos debe de llamar la atención es que casi siempre va a tener una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Esto es muy importante. Un paciente con asma siempre se le van a demostrar estas dos cosas, los síntomas y la limitación variable al flujo aéreo expiratorio. Siempre es la expiración. Existen factores agravantes como las infecciones virales, algunos alérgenos domésticos o laborales, como por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, el polen o las cucarachas. Esto hace que la enfermedad tenga periodos en el año en el cual se presenta con mayor frecuencia o presenta más exacerbaciones el paciente. El humo del tabaco, el ejercicio, el estrés, algunos betabloqueadores y en algunos pacientes el ácido acetilsalicílico o algunos AINES. Existen fenotipos del asma, es decir, manera de agrupar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Por ejemplo, en el fenotipo de asma alérgica es el clásico, el que más conocemos, el más frecuente. Ese es el que desde chiquito el paciente empieza con la sintomatología. Tiene antecedente de enfermedad alérgica, ya desarrolló algunas otras enfermedades como desde chiquito la dermatitis atópica, la rinitis alérgica o alguna alergia alimentaria. Estos pacientes desde chiquitos ya vienen presentando este tipo de patologías, alergias tanto a alimentos como a fármacos. Y estos son los que se caracterizan por responder bien al tratamiento con un corticosteroide inhalado. Recuerden, el asma alérgica es el fenotipo más frecuente, el más común e incluso el más fácil de identificar y el más fácil de tratar, ¿ok? Después tenemos el asma no alérgica. Esta no se asocia a alergia. Si nosotros le tomamos un examen de esputo a cualquiera de estos dos, ¿cuál es el que va a tener eosinófilos? El asma alérgica, exacto. El asma no alérgico, el esputo generalmente se va a presentar con conglomerados de neutrófilos más que de eosinófilos, ¿ok? Y estas también se asocia que se responden a menudo más o menos bien a los corticosteroides sistémicos. Aquí ya están utilizando los sistémicos. El asma de inicio tardío es el asma que se presenta hasta la etapa adulta. Generalmente son las mujeres, en mujeres de aproximadamente 25, 30, 35 años, se empieza a presentar la enfermedad cuando antes en su vida habían tenido una sintomatología o una enfermedad de este tipo. Ellos necesitan incluso dosis superiores de corticosteroides sistémicos o son relativamente refractarios al tratamiento con corticosteroide inhalado. Estas son más difíciles de tratar. El asma con limitación fija del flujo aéreo es un asma de larga evolución que se cree que se debe a un remodelado de las paredes de las vías aéreas, pues es un asma ya crónico. Y el asma asociado a obesidad es otro fenotipo en el cual se observan los síntomas respiratorios y escasa inflamación eosinofílica de las vías aéreas, pero todo asociado con obesidad. Este es un algoritmo que ofrece Gina para el manejo inicial
o para la evaluación inicial, mejor dicho, de un paciente con asma. Si el paciente acude a nosotros refiriéndonos que tiene síntomas respiratorios, nosotros vamos a iniciar la evaluación. ¿Son estos síntomas respiratorios típicos de asma? Ustedes se van a responder esa pregunta. Si viene el paciente con tos crónica, sibilancias, sensación de opresión torácica, ustedes van a poner sí. Y van a hacer una historia clínica completa con una, interrogando de manera dirigida el antecedente, si el paciente tuvo a lo mejor cuando estaba pequeño una dermatitis atópica, si tuvo inflamaciones de la piel, si toda la vida se la pasó estornudando, si en realidad le hicieron el diagnóstico de una rinitis alérgica. Ustedes van a hacer su interrogatorio dirigido para buscar enfermedades alérgicas. Si es alérgico a algún alimento, a algún medicamento, pues lo van a reportar en su historia clínica. Y van a hacer una exploración física también dirigida para establecer el diagnóstico de asma. Si el paciente de plano no tiene síntomas, ni una historia clínica, ni una exploración que concuerden con un asma, pues entonces se van a buscar otra causa de problemas respiratorios, no sé, neumonía, bla, 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 otras causas. Pero si otra vez concuerdan o llegan a la conclusión de que el paciente tiene datos clínicos de asma y si tiene los antecedentes para poder desarrollar un asma, entonces lo que sigue es hacer una espirometría, siempre y cuando no sea una urgencia. Si el paciente les llega con dificultad respiratoria, sibilancias, tos, cianosis, incluso con saturaciones por abajo del 90%, pues es un paciente que tienen que tratar en ese momento y no se van a poner a hacer una espirometría, ¿verdad? Entonces, pues dan el tratamiento con el beta-agonista de acción corta, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero si no, si es un paciente que vamos a estudiar, le vamos a realizar la espirometría y vamos a evaluar el flujo expiratorio pico, que es el PEP. Y también le vamos a poner, vamos a realizar la prueba de reversibilidad, es decir, hacemos una basal, medimos el flujo expiratorio pico y después le agregamos un broncodilatador para valorar si la enfermedad o el flujo mejora con el medicamento administrado. Los resultados respaldan el diagnóstico de asma. Ustedes van a establecer si sí, pues ya nos vamos a dar el tratamiento para asma. Si no, nos vamos a tener que repetirlo en otra ocasión, en otras condiciones, para no descartarlo de manera inmediata y podemos repetir la evaluación. Existen criterios diagnósticos que establece GINA en niños de 6 a 11 años y también en adolescentes y adultos. Y recuerden, antecedentes de síntomas respiratorios variables, sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Bueno, aquí tienen que ustedes ser muy listos en cuanto a la manera en que les exponen la enfermedad del paciente. Si a ustedes les dicen, es que mi hijo le pilla el pecho. Y pues, ¿qué es eso? No entendemos y queremos que nos digan, tiene sibilancia. Pues no van a llegar así. Ajá, siente que le falta el aire, le pilla el pecho, tiene tos y se relaciona cuando sale a jugar. Regresa muy cansado y presenta datos de dificultad respiratoria y siempre que llega de jugar le falta el aire. Entonces nosotros tenemos que hacer esa ejercicio mental y tratar de establecer los síntomas y con esto sospechar de la enfermedad. Generalmente hay más de un tipo de síntoma respiratorio. Los síntomas se producen en forma variable a lo largo del tiempo y varían de intensidad. Con frecuencia son más graves por la noche. Esto es muy importante porque la mayoría se los van a referir. Mi hijo tose en las noches. Los síntomas son desencadenados con frecuencia por el ejercicio, la risa, los alérgenos y el aire frío, como les comentaba ahorita el doctor Castillo. Y los síntomas aparecen o se agravan con frecuencia con las infecciones virales. Existe también una limitación, o para hacer como criterio diagnóstico de asma, tenemos que ver o síntomas o la limitación en el flujo aéreo expiratorio variable. Entonces,
Como punto número 2, tenemos que hay una variabilidad excesiva en la función pulmonar. Hay limitación documentada del flujo aéreo, es decir, nosotros vamos a realizar una espirometría y en la espirometría vamos a evaluar muchos factores. Sin embargo, para criterios de asma, los más importantes es el flujo expiratorio pico y el FEV1. ¿Alguien recuerda qué es el FEV1? Es el volumen expiratorio en el primer minuto. Segundo, perdón. Existe una prueba de reversibilidad con broncodilatador positiva. Hay variabilidad excesiva en el flujo expiratorio pico. Hay un aumento significativo de la función pulmonar después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio y existe la prueba de exposición al ejercicio positiva, la prueba de provocación bronquial positiva y variación excesiva de la función pulmonar entre las visitas del paciente. ¿Ok? Bueno, en cuanto al FEV1, lo que les quería comentar es que al menos una vez durante el proceso diagnóstico, el FEV1 es bajo, ¿ok? Para confirmar que el cociente FEV1 y el FEV-C está reducido normalmente, debe ser mayor del 75 al 80%, esto en los adultos, y más del 90% en los niños, ¿ok? El diagnóstico diferencial vamos a tenerlo por edades, pero lo que ustedes deben de saber es que las causas principales en la edad pediátrica, que son estos dos rubros, que aquí abarca hasta la adolescencia, son la tos crónica, el síndrome de tos crónica, que ahí hay que hacer una evaluación. Si resulta que no es asma, hay que hacer una evaluación exhaustiva hasta conocer cuál es la causa de la tos crónica, que es totalmente un tema diferente. Un cuerpo extraño, la inhalación de un cuerpo extraño, este se puede ir a alojar a las vías respiratorias en un lugar que a lo mejor no ocasione una urgencia, pero que posteriormente va a ocasionar un proceso inflamatorio y después una neumonía y bueno, o los síntomas respiratorios incluso del asma. Las bronquiectasias, la discinesia ciliar y la fibrosis quística es de lo primero que ustedes tienen que descartar, incluso hasta una cardiopatía congénita. ¿Ok? Para decir que un paciente tiene control de su asma es cuando él obtiene un grado en el que pueden observarse las manifestaciones del asma o estas han sido reducidas o eliminadas por el tratamiento. Esto va a depender de la base genética del paciente, es decir, esto es propio del paciente. Si el paciente tiene la capacidad de responder al medicamento que le estamos administrando, lo va a hacer. Hay pacientes, como les comentaba, en la etapa adulta que aunque les demos el medicamento no responden. Sin embargo, hay otros que les das el medicamento y no van a tener un síntoma o una crisis en muchísimo tiempo, a menos de que aparezca un exacerbante o un factor agravante. Cuando existen procesos patológicos subyacentes, cuando el tratamiento que está tomando no es suficiente o sí lo es, y bueno, y el entorno y los factores psicosociales, recuerden que el estrés, el frío, el ejercicio y todo eso también influyen en esta enfermedad. Es importante que para nosotros hablar de control de asma, tenemos que evaluar a nuestro paciente cada 3 o 6 meses después de haber iniciado el tratamiento, no más de 6 meses. Es un paciente de esos que vamos a estar citando rutinariamente cada 3 a 6 meses dependiendo del control de sus síntomas. El control de los síntomas asmáticos se va a basar en los síntomas y en la limitación de la vía aérea, al igual que el diagnóstico, así como el uso de su medicamento de rescate. ¿Qué tanto utiliza su medicamento de rescate? Antes existía la clasificación de controlada, parcialmente controlada, no controlada y así, ¿no? Bueno, en la actualidad DINA establece que para el control de los síntomas asmáticos nosotros debemos de hacer estas preguntas y lo vamos a clasificar como bien controlado cuando no se presenta ninguno de ellos, parcialmente controlado cuando se presenta de 1 a 2 de ellos o no controlado cuando se presentan de 3 a 4 de ellos. Síntomas en las últimas 4 semanas, ¿ok? Síntomas asmáticos diurnos más de 2 veces por semana, sí, no.
¿Algún despertar nocturno debido a asma? Sí, no. ¿Necesidad de uso de medicación para los síntomas más de 2 veces por semana? Sí o no. Y si tiene alguna limitación de la actividad debido a asma, sí o no. Y de ahí vamos a llevar a estos 3 tipos: bien controlado, parcialmente controlado o de plano no controlado. Existen factores de riesgo para resultados adversos del asma. Y nosotros lo tenemos que estar evaluando tanto con la espirometría, y después de 3 a 6 meses de uso de tratamiento que nosotros citemos a nuestro paciente, vamos a ver si el paciente tiene estos factores de riesgo. Los factores de riesgo para unos resultados adversos de asma son unos síntomas asmáticos que no se controlan, el uso excesivo de agonistas beta-adrenérgicos, el uso de corticosteroides sistémicos inadecuados, el CEP1 bajo, especialmente si es menor de 60 del valor predicho, es decir, de lo que él llegó a alcanzar con la prueba de reversibilidad, algunos problemas psicológicos o socioeconómicos importantes, exposición continua al tabaquismo o a alérgenos, comorbilidades como la obesidad, rinosinusitis o alergia alimentaria confirmada, la eosinofilia en el esputo, y bueno, el embarazo es de por sí un factor predisponente para un incremento de la sintomatología y para la presencia de crisis asmáticas. ¿Ok? Bueno, el hecho de tener uno o varios de estos factores de riesgo aumenta el riesgo de exacerbaciones, aun cuando los síntomas estén bien controlados. ¿Ok? Los objetivos a largo plazo en el manejo del asma son los siguientes: alcanzar un buen control de los síntomas y mantener los niveles de actividad normales, que es lo que todos queremos, que no interfiera con nuestra actividad diaria, y reducir al mínimo el riesgo futuro de exacerbaciones con una limitación fija del flujo aéreo y efectos secundarios. Esto es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes. Para eso vamos a establecer un plan de tratamiento que va a depender. Bueno, nosotros vamos a establecer síntomas, cuántas exacerbaciones tiene, si tuvo efectos secundarios a lo que nosotros pusimos de tratamiento, y bueno, vamos a examinar la respuesta a nuestro tratamiento. Vamos a evaluar el diagnóstico, el control de los síntomas, la técnica de uso de su inhalador y la adherencia al tratamiento, que también es muy importante, así como la preferencia de nuestro paciente. Y tenemos como tercer paso ajustar el tratamiento, es decir, el medicamento para el asma, las estrategias no farmacológicas, porque tenemos que ser muy explícitos con los familiares de nuestro paciente. No alfombras, no peluches, no mascotas, evitar el ejercicio excesivo, el estrés, y bueno, todo tenemos que explicárselo al familiar. Y bueno, tratamiento de los factores de riesgo que puedan ser modificables. Estos son los pasos del tratamiento, estos sí se los pueden preguntar. Como primer paso, vamos a ocupar a dosis bajas los corticosteroides inhalados. Ok, lo primero que vamos a utilizar es nuestro agonista beta de acción corta. ¿Alguien me puede decir el ejemplo más común y lo más utilizado aquí en México? Ok, entonces para el paso 1 y el paso 2 vamos a utilizar el salbutamol, ¿ok? Y aunado a este salbutamol, lo que vamos a utilizar es una dosis baja de corticosteroide inhalado, ¿ok? En el paso 2, además la dosis baja del corticosteroide inhalado, podemos utilizar un antagonista de receptores de leucotrienos o dosis bajas de teofilina. ¿Alguien me puede decir alguno de los nombres del agonista de receptor de leucotrieno? Ajá, ese es el que más utilizamos. Como tercer paso, vamos a cambiar de uno de acción corta a uno de acción larga, o de acción prolongada. Vamos a cambiar el corticosteroide inhalado por un corticosteroide sistémico a dosis bajas. Y lo vemos aquí.
dosis baja de corticosteroide inhalado y el agonista beta de acción prolongada. En el paso 4, la dosis vamos a incrementarla hasta dosis media o alta, y en el paso 5 ya lo debemos derivar para tratamiento adicional, por ejemplo, incluso administrar antiinmunoglobulina E, ¿ok? Aquí podemos utilizar dosis medias a altas de los corticosteroides, dosis altas y añadir dosis bajas en algunas otras ocasiones. Estos son los pasos de tratamiento y ahorita los vamos a ver un poquito más. Aquí las tienen. Estas son las dosis bajas, las dosis medias y las dosis altas. Esto lo encuentran en GINA, incluso desde la actualización del 2016 ya está establecido. Lo que dice es que no piensen que son equivalencias, sino que ellos establecieron valores dependiendo de la dosis, establecieron las pautas de tratamiento como baja, medio y alta, y su respuesta al tratamiento, por eso le llamaron así. No son equivalencias, ¿ok? Está la beclometasona, está el budesonida, está la fluticasona, la mometasona. Ajá, esos son los más frecuentes y los más utilizados también aquí en México. Y bueno, esto es para adultos y acá abajo podemos encontrar las dosis para pediátricos, ¿ok? La gravedad del asma se va a evaluar retrospectivamente mediante el nivel de tratamiento necesario para el control de sus síntomas y el número y frecuencia de sus exacerbaciones. Lo podemos clasificar como asma leve cuando esta es bien controlada con el tratamiento del paso 1 o paso 2, es decir, con un medicamento sintomático a demanda o con las dosis bajas de corticosteroides, agonistas de receptores de leucotrienos o incluso con las cromonas. El asma moderada es cuando está bien controlada con el tratamiento del paso 3, que como vimos son dosis bajas de corticosteroides y agonistas de beta de acción prolongada. ¿Alguien a este no les pregunté? ¿Agonista beta de acción prolongada? Exacto. Asma grave requiere tratamiento del paso 4 o 5, por ejemplo, dosis altas de corticosteroides intravenosos y agonistas de acción prolongada, es decir, que tenga un asma refractaria para aquellos en los que la respuesta al tratamiento de las comorbilidades es incompleto. O sea, este paciente no llega a estar en control. Las exacerbaciones del asma, crisis o episodios o ataques son episodios caracterizados por un aumento progresivo de los síntomas de dificultad respiratoria, tos, sibilancias u opresión torácica y una disminución progresiva de la función pulmonar. Es decir, es un cambio total respecto al estado habitual del paciente, que es suficiente como para requerir una modificación del tratamiento e incluso llegan a requerir atención médica de urgencia. Entonces tenemos un paciente que llega este es un algoritmo de manejo del paciente en atención de primer nivel o atención primaria. El paciente acude con una exacerbación asmática, aguda o subaguda. Nosotros vamos a hacer la evaluación de si es asma, qué factores tiene y qué gravedad tiene esa exacerbación. Si es leve a moderada, nosotros tenemos que identificar en qué lugar se va a encontrar nuestro paciente, porque el paciente al momento de hablarnos lo va a hacer con frases cortas, prefiere sentarse a estar recostado porque no puede respirar, no se encuentra agitado, sí hay aumento en la frecuencia respiratoria, pero todavía no utiliza la musculatura accesoria. La frecuencia de pulso, el paciente está taquicárdico hasta 100 a 120 latidos por minuto y su saturación de oxígeno respirando aéreamente se encuentra entre 90 y 95%. Si nosotros hiciéramos una espirometría aquí, el flujo expiratorio pico sería más del 50% del valor predicho. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Dar el tratamiento que nosotros conocemos como de rescate, que es nuestra agonista beta de acción corta. Vamos a dar 4 a 10 inhalaciones mediante nuestra aerocámara y vamos a repetir cada 20 minutos con duración de 1 hora, ¿ok? También podemos agregar prednisolona al manejo
En el caso de los adultos, 1 miligramo por kilo, y en caso de niños, 1 a 2 miligramos por kilo. Y así como oxígeno controlado, si disponemos de él, y bueno, con un objetivo de saturación de 93 a 95 y en niños de 94 a 98%. Esto si es leve a moderada. Si es grave, el paciente ya solo va a contestarte con palabras, ya no va a establecer oraciones ni frases cortas, palabras aisladas, se va a sentar inclinado hacia adelante, va a estar agitado, no puede respirar, ¿ok? Su frecuencia respiratoria está elevada, arriba de 30 respiraciones por minuto, utiliza la musculatura accesoria, aquí ya vamos a ver los datos de dificultad respiratoria, hay también taquicárdico y una saturación por debajo del 90%, esto a aire ambiente. Y si tuviéramos una espirometría para ver el flujo respiratorio pico, se va a encontrar por debajo del 50% del valor predicho, ¿ok? Cuando establece un riesgo para la vida, cuando el paciente se encuentra letárgico, cuando el paciente se encuentra con confusión o cuando ya no se auscultan los ruidos respiratorios. De ahí la gravedad del broncoespasmo o del estrechamiento de la vía aérea. El grado de estrechamiento, esto ya es urgente y tenemos que enviarlo traslado a un centro de asistencia aguda. Mientras pues aplicamos nuestra agonista beta de acción corta y corticosteroides sistémicos. Bueno, aquí vamos a evaluar si empeora, pues nos vamos hacia el otro cuadro de trasladar al paciente, pero si no, si se va hacia la mejoría, ya no requiere tratamiento de rescate. La evaluación se hace a la hora de haber empezado el tratamiento de rescate. Y bueno, si los síntomas han mejorado, la saturación de oxígeno se encuentra arriba del 94%, mejora su flujo respiratorio pico, pues es un paciente que vamos a preparar para enviarlo a casa con un tratamiento sintomático según sus necesidades, además de su tratamiento de control que ya tenía establecido. Y le podemos agregar prednisolona. Lo vamos a ver en 2 a 7 días dependiendo de las condiciones del paciente. ¿Ok? Bueno, si el paciente está grave y requirió el traslado o requirió la evaluación adicional, dependiendo de su estado clínico, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Es el ABC, ¿ok? Entonces, vía aérea, respiración y circulación. Esta es nuestra evaluación inicial. Sepamos o no sepamos si tiene asma o no, un paciente que llega con estas condiciones, lo primero es hacer nuestro ABC y ya después vemos si tenía asma, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una selección adicional según su estado clínico, basándose en las características más graves. Leve a moderada, que era el que les decía que habla en frases cortas y que no responde al tratamiento, vamos a agregar agonistas beta de acción corta, y vamos a considerar ya el uso de otros medicamentos como el bromuro de ipratropio, el uso de oxígeno y corticosteroides orales y vigilamos. En el caso de que el paciente se encuentre letárgico, estuporoso, con estado de confusión y el tórax silente, ya no le entra nada de aire, lo que sigue solicitar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, eso es lo que dice Gina, pero si no en un área de choque, que es con la que nosotros contamos con mayor facilidad, y iniciamos el salbutamol y el oxígeno, y preparamos a nuestro paciente para la intubación, que sería ya un estado de gravedad muy importante. El tratamiento, bueno, agonista beta de acción corta, el bromuro de ipratropio, el oxígeno controlado, y si requiere pues intubación lo vamos a realizar. Corticosteroides, en este caso sería IV, si el paciente ya su estado de alerta no lo permite, y vamos a considerar el uso del sulfato de magnesio y el uso de dosis altas de corticosteroides sistémicos. Bueno, aquí, si el paciente está grave, vamos a mantener el paciente en un estado de, lo vamos a intubar y vamos a tener que manejar la ventilación a través de la ventilación mecánica convencional, que es lo que seguiría. Pero si en caso que el paciente
tenemos que hacer una evaluación frecuente de la progresión clínica y determinar su función pulmonar en todos los pacientes una hora después de haber iniciado el tratamiento. Y bueno, esto no es posible realizarlo, pero en la mayoría de las instituciones no tenemos un espirómetro, pero clínicamente nosotros lo tenemos que establecer según la evolución del paciente. Esto lo describe Gina porque en otros países, pues sí existe un espirómetro en cualquier área de hospitalaria, sin embargo aquí en México no, pero sí es importante que lo sepan. Cuando el PEP o el PEP se encuentra del 60 al 80% del valor predicho o del mejor valor personal y mejoría de los síntomas, se explicó como moderada, y ya podemos empezar a pensar en el alta del paciente, pero si no, pues continuamos el tratamiento indicado arriba y repetimos la evaluación en la siguiente hora. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?